Está con nosotros el doctor Eduardo Vega, defensor del pueblo del Perú, y el doctor Anselmo Celia, defensor del pueblo de Argentina, presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, de defensores del pueblo. 16 defensores del pueblo de Iberoamérica se reúnen en Lima, o se reunirán en Lima este jueves y viernes, para participar en el evento. El tema: el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, el rol de los ombudsman en América Latina, lo que debe permitir que se compartan experiencias en torno al tema y hagan un análisis de los avances de la región en la materia. Señores, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Don Raúl, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de darle difusión a este evento que tenemos los defensores del pueblo. Como bien sabemos, este es un tema polémico, no es un tema fácil, y lo estamos experimentando cada día en el Perú, desde el tema de Conga en Cajamarca, más todos los problemas que se suelen presentar, especialmente en la Amazonía. Y en efecto, es decir, aquí lo que está en discusión no es tanto la verdadera ciudadanía intercultural, sino sobre todo el hecho de que, y de eso se quejan los emprendedores, de que es muy difícil ponerse de acuerdo y la intermediación del Estado parece no ser muy útil. En consecuencia, hay un impasse constante y permanente que evidentemente tensa las cosas. Pero en fin, vamos a escuchar en primer lugar a nuestro invitado, el doctor Anselmo Celia. ¿Cómo es que se ocurre primero la Federación Iberoamericana? Segundo, ¿por qué se ha consignado Lima para este debate, este encuentro? Bueno, buenos días. Buenos días a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias por permitirnos estar en este lugar difundiendo derechos. En realidad se ha elegido Lima a propuesta del Defensor del Pueblo de Perú en la última asamblea que tuvimos, que en esta oportunidad fue en Costa Rica. La asamblea de la Federación Iberoamericana decidió aceptar la propuesta de realizar un seminario sobre consulta y que se realizara en Lima a partir de que Perú sancionó específicamente una ley de consulta que reglamenta el derecho a la consulta establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. De manera que esos son un poco los fundamentos de por qué se realiza en Perú. ¿Por qué hablamos de consulta? De consulta a los pueblos indígenas, de consulta previa, informada. ¿Por qué hablamos de participación? Y a eso lo hablamos dentro de un marco muchísimo más amplio, que es el marco del paradigma de los derechos humanos. Digamos, consulta independientemente de las cuestiones económicas o de las problemáticas concretas que traiga aparejada. Nosotros partimos de algunas definiciones claras, como que el derecho a la consulta previa forma parte del paradigma de los derechos humanos. El paradigma de los derechos humanos es un paradigma que abarca muchas materias, pero que fundamentalmente está atravesado por el derecho de las personas y por el derecho de los pueblos a vivir en dignidad y en igualdad. Y todos sabemos, y digo de nuevo, independientemente de lo que ocurra con situaciones puntuales, que en Sudamérica, en Latinoamérica, los pueblos indígenas han sido históricamente excluidos, han sido asimilados, han sido integrados, han sido objeto hasta de genocidios, de los cuales podemos dar ejemplos. Se los ha segregado, y de manera tal que lo que viene a hacer el derecho internacional de los derechos humanos es a restituir derechos. Entre esos derechos, entre muchos otros derechos, el derecho a participar de qué es lo que se hace cuando hay un proyecto de desarrollo que va a afectar su forma de vida, qué es lo que se hace cuando hay un proyecto de desarrollo que va a afectar su ambiente, digamos. Esto dicho en términos muy generales. Pero hay un elemento, digamos, histórico. Sí. Se recibe una herencia, como usted señala, posiblemente penosa en muchas cosas, pero al mismo tiempo constructiva en otras, ¿no es cierto? En fin, toda esa parte es un capítulo complejo, que también lleva a debates históricos, antropológicos y sociológicos. Así es. Pero en el caso de la consulta previa, en realidad lo que yo digo y me pregunto es, ¿qué cosa es en verdad una verdadera ciudadanía intercultural? En eso el Perú tiene también una larga experiencia, ¿no? Y luego, en realidad, se señala que la consulta previa debe ser considerado un requisito meramente formal para la validez, no debe ser considerado
requisito meramente formal para la validez de las medidas administrativas o legislativas que el Estado pretenda aprobar, o como un mecanismo de imposición de un modelo conservacionista. Bueno, el hecho es pues que en verdad todos los que participan en la consulta previa tienen la idea de que en realidad previa ya no es, que ya está tomada la decisión, porque generalmente el debate se origina sobre ideas ancestrales, etcétera, que los términos de desarrollo y de impulso pues son ajenos en realidad en muchos casos a la comunidad, que quieren preservar sus modos de vida preexistentes. Por eso es que hay un conflicto. A ver, ¿qué nos dice el defensor del pueblo? Si me permite, don Raúl, lo paradójico de esto es que efectivamente estamos en una nueva etapa en el país y en general en América Latina, donde hay una ebullición de estos procesos de consulta. No hay una experiencia acabada, y en el caso peruano lo paradójico es que todavía no hemos desarrollado ninguna consulta sobre algún proyecto específico. Bueno, hay una, ¿no? En la selva, sobre un pozo petrolero. Iniciada en el lote 1AB, se ha identificado el tema a consultar y los pueblos indígenas, 18 pueblos indígenas a consultar. Es la primera experiencia. Junto con ella, yo comentaba con el señor Guido Lombardi, hay otra también decisión de iniciar un proceso de consulta en Angostura. O sea, estamos, digamos, iniciando y observando cómo se inician estos procesos de consulta. Y efectivamente, la idea es que este es un derecho que puede hacer viable otros derechos de los pueblos indígenas. Nuestra Constitución reconoce el derecho a la identidad étnica y cultural y otorga una protección reforzada a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Por todo esto que usted muy bien ha señalado, de que hay toda una historia de desatención, digamos, a los pueblos indígenas. Y que continúa. Y que continúa. Pueden haber 1000 declaraciones, pero exacto, no ayuda mucho. Y entonces yo creo que la consulta se ubica en el medio de dos tensiones, o de una tensión que nosotros vemos muy clara. Uno, que algunos consideran que la consulta es un obstáculo a las inversiones, y otros que quieren ver a la consulta igual al veto. No, que la consulta es solamente una figura para engañar a los pueblos indígenas, y no, si no nos dan el veto, no hay consulta. Si no es vinculante, si no es vinculante, no hay consulta. Yo creo que en el medio hay una posición mucho más sensata, mucho más razonable, que lo que intenta es rescatar el origen y la razón de ser de la consulta previa, es establecer este diálogo intercultural. ¿Por qué? Porque efectivamente el Estado no ha estado acostumbrado a recoger la opinión de los pueblos indígenas. Ahora, es curioso cómo la FIO representa, me parece, a 19 países iberoamericanos, España, Portugal, Andorra, Uruguay, Andorra, Argentina, donde este tipo de conflictos es menor, si es que se presenta, versus Colombia, Brasil, Perú, Guatemala, donde el conflicto es mucho mayor. Colombia, por ejemplo, y yo quisiera en ese caso una respuesta de ambos, ha desarrollado consulta previa sin tener, como en el caso peruano, una normativa específica, amparándose únicamente en el 169, ¿no es cierto? ¿Cómo se ha producido ese proceso y cómo se relacionan los defensores del pueblo de países como Portugal con defensores del pueblo como del Perú, donde los conflictos son permanentes, latentes e inmediatos? Bueno, precisamente este evento nos va a permitir intercambiar experiencias y ver los distintos modelos de consulta. Ha habido una evolución en la institución de la Defensoría del Pueblo desde que se creó en nuestros países, me refiero a Iberoamérica, el 78 en España hasta hoy. Yo quisiera que ustedes me dieran cuenta de esa evolución, por favor. A ver, don Anselmo. Bueno, la evolución fundamental se da a partir, como bien dijo usted, de la reforma de la Constitución española, en donde a las defensorías del pueblo, que eran comisionados parlamentarios, que tenían por función el control de la actividad administrativa, es decir, la interdicción de la arbitrariedad por parte del Estado, se le agrega como un rol preponderante y fundamental a las defensorías la defensa de los derechos humanos. Estamos en la etapa de la aprobación de las convenciones que aprueban, valga la redundancia, los diferentes paradigmas de los derechos humanos. De manera que a partir de allí no solamente se dedica al control del Estado y a esa interdicción de la arbitrariedad o del abuso del poder, sino que las defensorías se dedican a la defensa de los derechos individuales y, fundamental esto, a la defensa de los derechos colectivos.
a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, como estamos haciendo en este momento con el defensor de Perú, a la defensa de los derechos al medio ambiente, a la defensa de los derechos a la libre competencia, a la defensa de los derechos a la no discriminación y a la defensa de otros derechos colectivos que son fundamentales porque son derechos que proveniendo generalmente de un solo hecho ilícito o irregular o defectuoso del Estado, afectan quizá a miles o a millones de personas. Incluidas educación y salud, por ejemplo. Incluidas, por supuesto, incluidas educación y salud. Sí, pero sí. Quizás ahí el tema que también surge es, si bien tienen la obligación de defender al ciudadano, no tienen los instrumentos para hacerlo, porque la sanción que da la Defensoría es netamente una sanción moral, no puede ir más allá. Sí. ¿Ustedes alguna vez han repensado ese tema de tener mayores instrumentos para que sus decisiones puedan ser implementadas? Y por ejemplo, le pongo un ejemplo al defensor del pueblo del Perú. Cuando él se pronuncia sobre el tema del servicio militar, que ahora es mixto, es una opinión, como la de cualquier ciudadano. No tiene, ¿no es cierto?, la capacidad para que se pueda repensar ese tema. Sí. En realidad ese es un tema que está permanentemente en el debate de las defensorías del pueblo. Y la naturaleza misma de los defensores es no tener mandato resolutivo, mandato decisorio. Su fuerza está en esa capacidad moral, en la justeza de sus pedidos. Y lo que sí tenemos, creo que por ejemplo en el ejemplo que pone muy bien Cayetana Aljovín, en el tema del servicio militar, lo que corresponde ahora evaluar es qué acción legal corresponde desarrollar. Porque si no se convertiría en una instancia jurisdiccional más, ¿no? O una instancia administrativa, administrativa. ¿no? Y creo que ese, digamos, no ha sido el modelo o la naturaleza de esta figura de los ombudsman. Y claro, a este desarrollo que ha mencionado muy bien el doctor Anselmo Cela, yo le agregaría pues que las especiales circunstancias de América Latina hacían que el ombudsman tenía que desarrollar más, con estados muchas veces ineficientes, con estados muchas veces ausentes. En realidad han enriquecido sus tareas, sus temáticas, ¿no? Desde el ombudsman que apareció en los países escandinavos a lo que es el ombudsman en América Latina, estamos hablando realmente de un desarrollo de esta figura muy importante, muy rico, con esas características básicas que no decide, pero sí influye en esas decisiones, ¿no? Yo quiero interrumpir, perdón Raúl, lo interrumpí cuando usted estaba diciendo habrá que evaluar qué acción tomar. Es decir, han hecho su declaración respecto del servicio militar como una, recomendación efectivamente sin poder coercitivo, pero podrán acudir al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional o a alguna autoridad competente para impugnar esa norma. Así es básicamente la vía que normalmente toma la Defensoría. Recordarán que hace poco la Defensoría ha presentado, por ejemplo, una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 12 del Decreto Legislativo 1029, que efectivamente declara que todo lo que se desarrolle en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional tiene el carácter de reservado. Nosotros hemos planteado una acción de inconstitucionalidad que está corriendo, está caminando en el tribunal. Igual en el caso del servicio militar. Una vez vamos a esperar que se lleve adelante este sorteo, este famoso sorteo que está anunciado para el mes de mayo, y si eso prosperara, nosotros hemos dicho muy claramente, para nosotros es discriminatorio que después que se establezca un pago y ese pago permita que algunos cumplan con el servicio militar y otros simplemente no lo puedan hacer, ¿no? Quería volver un poco, ya es la última cuestión, a la consulta previa. En realidad aquí esto se ha discutido largamente y un poco también hemos estado hablando de esta necesidad de independencia, de autonomía, pero en el fondo que no sea solamente predicadora de la Defensoría del Pueblo. Porque en verdad las soluciones que se han planteado generalmente tienen que ver más bien en el terreno económico, en el terreno social. Hernando de Soto es el que más intensamente ha trabajado las cosas. Y en realidad mucha gente que participa o quiere la consulta previa ya inclinada a que sea aprobada, lo hace básicamente sobre la base de un reclamo fundamental. Yo quiero ser parte de este proyecto, yo quiero formar parte de este negocio. Entonces hay allí la necesidad de imaginar otros mecanismos por los cuales, en verdad, la relación de las empresas que tratan de invertir y de obtener recursos naturales tiene que ser distinta que la del pasado. Todo eso lo tienen ustedes presente y en consecuencia también podría ser materia de discusión y de predicamento.
De hecho, usted abre, don Raúl, un debate muy amplio, que es el debate que se está planteando en estos momentos. Creo que el intercambio de experiencias que vamos a tener estos 2 días, el jueves y el viernes, nos va a permitir conocer cómo se ha ido desarrollando, por ejemplo, en Colombia este tema, que como comentaba, la consulta está diseñada para la etapa o para el momento de los estudios de impacto ambiental en actividades extractivas. O en Bolivia, por ejemplo, para todas las actividades de hidrocarburos. Aquí en el Perú la consulta es mucho más amplia y se aplica a otros ámbitos, pero qué duda cabe que en el tema de los proyectos de inversión mineros, hidrocarburíferos, tiene que haber una clara disposición de cuáles son los beneficios que van a tener estas comunidades. El primero, creo que la consulta que se está iniciando en el lote 1AB va señalando que hay también un reclamo de atención a los pasivos ambientales, que ahí están clarísimamente expuestos y señalados ya. Pero también hay un afán de parte de las comunidades de querer verse beneficiadas concretamente con lo que se obtenga de estos proyectos de inversión, ¿no? ¿Y cómo hacer para que la consulta no se vea, si se quiere, mediatizada por temas políticos? Que realmente la consulta sea verdadera, que sea lo que siente esa población y que no pues intervengan grupos políticos que luego quieran surgir dentro de esas comunidades. Sí. Ese es un tema bien delicado. O sea, que sea escéptico, ¿no? Así, que se recoja el sentir de la población, ¿no? Lo primero, creo que está muy claro en la metodología que debe seguir el proceso de consulta. Identificación del tema a ser consultado, identificación de las poblaciones a consultarse. Luego, un proceso de información sobre las características que va a tener determinado proyecto de inversión. Creo que esa etapa es muy importante porque justamente va a impedir que se engañe, que a veces muchas veces cuando nosotros vemos los conflictos sociales, don Raúl, Cayetana, Guido, vemos que muchas veces son sobre supuestos, temor a la amenaza, temor a la contaminación, ¿no? Pero también necesidad. También ser incluido en el proyecto, ¿no? Entonces, y expectativas. Porque si no da la impresión, ¿no?, de que en realidad tenemos una población resistente, muerta de miedo. Sí, sí. Y no es solamente eso. Es decir, aquí hay una cuestión más seria. La naturaleza de la explotación que se hace, que se realiza, el proyecto, y cuán involucrada puede estar la comunidad. No solamente consultada. Ese es el otro tema. Y que sea sustentable, proyectos que sean realmente sustentables, porque, ojo, estos son proyectos que no duran 1 año, 2 años, 3 años, proyectos que van a durar por lo menos 20 a 30 años y que la comunidad y la empresa van a tener que convivir. Así que lo mejor es ponerse de acuerdo y encontrar este proyecto o esta posibilidad como una oportunidad de desarrollo. Y la comunidad va a continuar. Y la comunidad va a continuar. Los proyectos. Tenemos la experiencia, sobre todo, de Cerro de Pasco, dramática, ¿no es cierto? Porque ahí está con la cuestión de los pasivos que usted ha contestado. Bueno, la verdad que el tiempo nos va ganando, pero yo estaba tentado sobre todo de preguntarle al señor Anselmo Sella si están en este tema que están planteando de inclusión y de identidad cultural, si la Defensoría tiene manera de intervenir también en los programas educativos, fundamentalmente, donde es una discusión muy antigua en el Perú, la educación intercultural bilingüe está presente y donde también hay cruces muy curiosos, porque en realidad muchas veces las comunidades nativas lo que no quieren es que se les enseñe en su lengua, porque una forma de incorporación es al castellano y ahora de frente al inglés y dentro de poco al chino, supongo. Sí, las defensorías del pueblo tienen competencias muy amplias, de manera que pueden claramente intervenir, pueden recomendar, pueden hacer un informe, pueden gestionar la educación intercultural y bilingüe. Además, bueno, hay realmente comunidades que no quieren aprender en su idioma sino en castellano, pero hay otras comunidades, por lo menos en otros países, que no quieren aprender castellano, que lo vienen aprendiendo obligados desde hace 200 o 300 años, sino que quieren volver a aprender su idioma, digamos, como una forma de recuperar su propia identidad cultural. A mí me parece sí que las defensorías pueden intervenir y además que en su tarea de promoción, difusión y protección de los derechos humanos están obligadas a intervenir en todos estos temas de la forma que el defensor considere más adecuado, que es un amplio abanico de posibilidades, como puede ser por una advertencia, una recomendación, un informe, por vía de cualquier otro tipo de gestión. De manera que sí, es fundamental que nos aboquemos
a todos los temas desde una visión transversal, no desde una visión chiquita. La inclusión social no significa solamente tener vivienda y comida, sino significa, como usted dice, tener identidad, tener cultura y tener muchas cosas más, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias, doctor Isanselmo Sevilla. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Por supuesto, en este encuentro. Muchas gracias. 8:55 de la mañana, una pausa.